Y entonces la ira, en general, es de dos tipos. Lo que se llama la ira caliente o la ira roja, y la ira fría o la ira blanca. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de comentarlo, pero antes vamos a mencionar que en general la ira se desencadena cuando la persona percibe, cree de manera real o no, de que se está cometiendo una injusticia contra esa persona o contra algún ser querido. Entonces, cuando uno cree que están siendo injustos contra algún familiar, contra alguna persona cercana o contra nosotros mismos, sobreviene el ataque de ira. Y ese ataque de ira tiene esas dos manifestaciones que les mencionaba, fría y caliente. Entonces, la ira caliente es cuando explota, cuando hay la erupción, como en un volcán. Y entonces se produce una manifestación externa en los pensamientos, las palabras, las acciones que se dicen o que se hacen y que generan pues violencia de algún tipo. La ira en general, tanto la ira caliente como la ira fría, dañan la razón, la prudencia. Entonces nuestros juicios se hacen equivocados. Y son situaciones muy frecuentes, porque justamente si nosotros vivimos, estamos en medio del mundo, donde no hay relaciones de amor, sino utilitarias, hay relaciones de injusticia, entonces no es infrecuente que las personas tengan múltiples ataques de ira. Y eso genera que las relaciones interpersonales se deterioren, se hieran, se lastimen. Y les decía, hay esas dos manifestaciones, la caliente o roja y la fría. De las dos es más peligrosa la llamada ira fría. Porque la ira fría es lo que nosotros podemos decir coloquialmente el resentimiento. Me genera un juicio negativo, no lo manifiesto, pero diríamos, la apreciación que tengo sobre la persona a la que atribuyan la injusticia que, entre comillas, desencadena la ira, va a ser una persona que en primer lugar yo ya me va a ser muy difícil amarla, como el Señor ama. Me va a ser difícil, muy difícil perdonarla y me voy a resentir. Y voy a estar esperando el momento de ajuste de cuentas. La ira caliente, la ira roja, por el contrario, es la explosión impulsiva en palabras, en gestos, en acciones. Y generalmente, como siempre es excesiva, va a hacer que la persona con el ataque de ira se duela después. Se sienta avergonzado del exceso y de alguna manera busque corregir. Y entonces diríamos, es más fácil de que lleve al arrepentimiento, a la corrección. Pero el resentimiento, el que se queda callado, el que se guarda y si se guarda por mucho tiempo, enferma a la persona. No solo espiritualmente, sino también incluso físicamente. Entonces esa ira fría es más peligrosa. Coloquialmente incluso hay un refrán popular que dice, Señor, cuídame del agua mansa, que del agua brava, algo así, me cuido yo. Y es que efectivamente una persona que aparenta ser manso, porque no reacciona con ira, que es el caso de una apariencia de mansedumbre que no es real, que es esa ira fría, ese resentimiento, puede tener pues consecuencias que van a llevar a pérdida de la calidad,
Y si es que esto se normaliza, entonces esto, por ejemplo, en la dinámica familiar, matrimonial, de relaciones interpersonales, pero también por extensión en las relaciones sociales, etcétera, crea el caldo de cultivo para que las ideologías violentistas, todas esas visiones de la violencia como partera de la historia que propuso la ideología marxista, por ejemplo, y todas estas dinámicas, diríamos, de violencia, de guerra, de ajuste de cuentas, de ojo por ojo, diente por diente, se exacerban. Y entonces nosotros tenemos que estar muy vigilantes, porque si nosotros, personas de fe, perdemos la conciencia de que estos son pecados capitales, entonces, claro, nosotros vamos a creer que esto es algo normal. Y eso es lo que viene ocurriendo a nivel global, diríamos, de manera más intensa a partir de estos últimos siglos de modernismo, de secularismo, y entonces esto, por eso es tan importante tenerlo identificado, porque el Señor viene a revelarnos quién es Dios y quién somos nosotros, y por eso es que nosotros necesitamos reconocer la verdad de quién somos, que es justamente la humildad. Y la humildad es que somos pecadores, redimidos, pero necesitados de conversión y de librar el combate espiritual. Como la Iglesia nos enseña, como San Agustín, que en su proceso de conversión, a quien no hemos celebrado litúrgicamente, pero su memoria correspondía al domingo pasado, 28 de agosto, luego de la memoria, en el caso de nuestra parroquia, Solemnidad de Santa Mónica, nos habla de estas cosas. Porque San Agustín, que es un converso, que había caído en el maniqueísmo, tenía la pregunta de por qué el ser humano obraba mal y por qué obraba bien. Y entonces se acerca a esa secta de los maniqueos que postulaba que había dos principios, un principio bueno, un principio malo, pero que luego él se da cuenta que no es suficiente. Una vez que se convierte y abraza la fe revelada en Cristo Jesús, entonces él empieza a reflexionar acerca de la condición del pecado original, de lo que ha producido en la naturaleza humana y qué ocurre luego del bautismo. Y entonces esa es la doctrina que la Iglesia hasta el presente comunica, transmite. Y esa consiste en que, perdonado el pecado original, nosotros conservamos la concupiscencia. Y esa concupiscencia es el deseo, la tendencia de ir por la puerta amplia, no pasar por la puerta estrecha. Y que el Señor no nos quita porque nos sirve para la purificación y el combate espiritual y para que nosotros con la gracia podamos crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces el tema de la ira y el tema de los pecados capitales, especialmente la vigilancia ante esos pecados capitales que se buscan que normalizar, y cuando se normalizan ya no son problemas espirituales, ya no son cuestiones de tentación, ya no son cuestiones que el Señor puede, diríamos, curar, sino que son cosas que, entre comillas, yo soy así. Y efectivamente la naturaleza humana herida por el pecado está abierta a todos los pecados, pero no significa que eso sea parte de nuestro ser, es lo que nos enseña San Agustín, sino que ese es algo externo a nosotros. Y esas tendencias, esa concupiscencia, es lo que nos sirve para librar el combate espiritual.